Un feliz año para todos ustedes, que todo sea salud, prosperidad. Como todos los días vamos a compartir un interesante panel de invitados. Estamos aquí ya con Jorge Yunda, asambleísta por Pichincha, asambleísta de país, ¿no? Hablaremos sobre el juicio político a Glass y los temas parlamentarios pendientes en esta semana coyuntural importante para el Ecuador. También con Rosa Matilde Guerrero sobre las finanzas que tienen que ver con la ley de inclusión financiera y lo que vamos a hablar en el sistema cooperativo ecuatoriano, con Gustavo Larrea, minutos más tarde, a las 8 de la mañana, y luego Freddy Bravo y el tema de la Superintendencia de Economía Popular. Gracias por estar aquí. Buenos días, Verónica Larrea. Un feliz año, ¿eh? Buenos días, Juan Carlos. Feliz año también. Feliz año a los amigos oyentes. Buenos días, ya que estamos aquí, Jorge Yunda, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Este programa tiene el gentil auspicio comercial de Movistar. La primera pregunta, Jorge, bienvenido. ¿Cómo va a haber juicio político a Glass o no? Buenos días, Verónica, Juan Carlos, un abrazo cordial y sumándome a los buenos deseos a todo el pueblo ecuatoriano de que este año 2018 comencemos con salud, con paz, con trabajo, con prosperidad. Yo creo que estos temas políticos siempre son importantes tratarlos, conversarlos, más allá de que hablar ya los primeros días de un nuevo año siempre es un poquito engorroso, pero hay que asumir las responsabilidades cada uno. Pienso que el tema del juicio político, a mi parecer ya es extemporáneo, Juan Carlos, ¿no? Y ya me parece que es un tema que hoy a las 12 de la noche fenecerá el plazo en donde ya se podría constatar la ausencia definitiva del cargo del vicepresidente, y ahí lo que cabe es al señor presidente de la República enviar al Pleno de la Asamblea Nacional la terna de a quienes la Asamblea elegirá como el nuevo vicepresidente o la nueva vicepresidenta. Extemporáneo porque realmente, al parecer, no sé su criterio, pero ha habido voces que han criticado la inacción de la Asamblea en este tema, es decir, este afán de no fiscalizar, de haber prácticamente protegido a Jorge Glass, de haberle ganado tiempo, digamos, para que hoy ya, digamos, ya qué pena, ya ha dejado de ser vicepresidente y por tanto ya no es necesario un juicio político, ¿cierto? Bueno, el control político que tiene la Asamblea Nacional, la responsabilidad de fiscalización, de alguna manera recae esa representación que el pueblo ecuatoriano deposita en las urnas para cada uno de los legisladores, y si no se atendió este tema en su debido momento, creo que lamentablemente podría ser ya una situación extemporánea. Ya la justicia ordinaria, la administración de justicia ya se ha pronunciado también en su momento con total independencia, y yo creo que hubiese sido muy valedero para la salud democrática tratarlo, el juicio político, en su debido momento. Ahora ya vemos en que el señor presidente, como decía Juan Carlos, enviará la nueva terna o la terna, y la Asamblea tendrá que pronunciarse en los 30 días siguientes. ¿Qué expectativas tiene de esta terna asambleísta? Quizás hay algunos nombres que estén sonando desde Alianza País. Bueno, yo la expectativa que tengo es que un funcionario público, una funcionaria, una servidora pública que vaya a ese cargo de la vicepresidencia, pues pueda aportarle al país, que podamos seguir trabajando en el tema de combatir especialmente los temas de corrupción que han sido lamentables, en donde ha golpeado muchísimo al país. Una docena de ministros con problemas graves, el vicepresidente con los problemas que conoce todo el Ecuador, decenas de subsecretarios, de autoridades que están cuestionadas. Yo creo que hay que tomar mucha decisión para generar controles necesarios y que no vuelva a pasar más en donde se haga una serie de irregularidades, de actos de corrupción que realmente le cuesta al pueblo ecuatoriano con miles de millones de dólares. Entonces yo espero una nueva vicepresidenta o un nuevo vicepresidente, pues con ese perfil de luchar contra la corrupción, de aportarle al Ecuador en la parte de reactivación, especialmente de la economía. Me parece que esa es una parte importante, crucial, de las funciones que le pueda delegar el señor presidente al segundo mandatario o a la segunda mandataria. Tal vez ya se vaya perfilando, ¿no es cierto?, un segundo o segunda mandataria vinculado más a sectores de la economía, es decir, que tenga esa
facilidad, ¿no? Yo creo que sería importante que el señor presidente vea un perfil en quien pueda devolverle una reactivación de la producción, de generar empleo, de generar confianza en el Ecuador para atraer una inversión nacional, una inversión internacional y que podamos seguir teniendo días mejores, que es lo que todos buscamos, ¿no? Jorge, en la agenda legislativa inmediata hay varios temas que están todavía pendientes, porque este tema político de Jorge Glass y todo como que ha venido también retrasando algunos temas importantes para la agenda legislativa. Uno de ellos es la ley de medicina propagada, algunas otras cosas. ¿Cuáles son a su criterio, los temas que nuestros oyentes, el público que nos escucha gentilmente puede conocer? Bueno, yo creo que ese tema de hace unas semanas atrás se trató el tema económico de la ley enviada por el Ejecutivo. Creo que ahí más del 60% de la ley fue analizada, fue observada. Yo creo que hay que seguir trabajando en esa línea, en poder generar una legislación de confianza para poder reactivar el aparato productivo, para poder generar plazas de empleo, para poder atraer inversión extranjera especialmente. Y yo creo que el sector turístico es una de las fuentes inagotables de empleo y de riqueza que le puede generar a nuestro país. Hay países como Costa Rica que recibe alrededor de 4 millones de turistas al año. Nosotros no llegamos a los 800,000 turistas al año, y respetando absolutamente lo que tiene cada uno de los países del Ecuador, me parece que es un país que tiene que mirar y sustentar esa base económica, especialmente en el sector turístico, que podemos nosotros explotarlo en la sierra, en la costa, en el oriente, no se diga en Galápagos, y poder generar plazas de empleo. Pienso que el tema de revisar, yo propuse, Juan Carlos, Verónica, hace unos meses atrás un proyecto de resolución, ¿no?, para luchar contra las adicciones, el consumo de drogas, especialmente por nuestros niños, nuestros jóvenes, porque son alarmantes también esas estadísticas. Creo que la Asamblea tiene que asumir esta responsabilidad del tema de la salud mental, de la salud del pueblo ecuatoriano también, especialmente a los niños y a los adolescentes, y tratar estos temas absolutamente de frente, ¿no? Y desde luego los temas para luchar la corrupción, y hay varios proyectos que se han propuesto, y también estaré presentando, Juan Carlos, algunas observaciones para que se puedan tratar y tener una lucha contra la corrupción con más filtros, con más elementos jurídicos que permita siempre disminuir estos índices de corrupción a los que lamentablemente nosotros hemos podido ver en el año anterior. Claro, pero es complicado todos estos esfuerzos si es que hay una sistemática en la Asamblea Nacional, una sistemáticos intentos de impedir fiscalizaciones. O sea, lo que se ve ahí es, usted está mencionando el tema Jorge Glass, finalmente la Asamblea no cumplió con su deber, se han planteado otros intentos de fiscalización de juicios políticos, de llamados a Augusto Espinosa por el tema Petra y todo lo que pasó con los niños, etcétera, etcétera. Entonces, su propia bancada se une para impedir la fiscalización, ¿no es cierto? ¿Qué papel? O sea, aparecen como un grupo de morenistas, aparece un grupo de correístas, pero cuando se trata de fiscalizar, van todos juntitos para impedir que la oposición de alguna manera logre introducir temas de fiscalización. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, nosotros hemos desarrollado, yo creo que cada quien, Juan Carlos, Verónica, amigos oyentes, responde por la responsabilidad que asume cada legislador de los 137 legisladores. Yo he generado muchísimas, alrededor decenas de pedidos de información para justamente cumplir con mi papel de fiscalización. He pedido información a una serie de irregularidades que hemos venido analizando y que los estamos analizando dentro del despacho. Pero yo pienso que ahí cada uno tiene que responder y hacia el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano también estará pendiente de la función de fiscalización que genera cada uno de los asambleístas. Eso no lo va a poder olvidar. Creo que seremos siempre escrutados por la parte del pueblo ecuatoriano, y no podemos nosotros tapar el sol con un dedo frente a diferentes circunstancias
con elementos de rigor, con pruebas suficientes, sin ese show mediático, sin satanizar a todo servidor público que podría diferenciarse también de ese protagonismo que a veces se quiere tener el asambleísta, de querer lanzar a todo mundo como en el mismo saco. Sobre el tema de Alianza País Asambleísta, ¿cómo ve el futuro de este movimiento? Usted ha sido de los que ha mencionado que cuando hay un símil, ¿no? Cuando los papás se divorcian no sabe irse con la mamá o con el papá. En este sentido, asambleísta, ¿cómo ve el futuro del bloque? ¿Qué papel están jugando ahora en la asamblea? ¿Cómo están haciendo las cosas? Bueno, siempre es bueno. Esa fue la frase del año, ¿no? El símil o una analogía, ¿no? Porque en realidad para quienes hemos venido desarrollando actividad en comunicación, de alguna manera quiere entenderse con el pueblo que le eligió y en su momento nos sentíamos de esa manera porque hicimos... Usted tiene una doble vida, pues ese es el Loro Mero para los que no le conocen, ¿no? Sí, asumí ese papel de un personaje para hacer comunicación, desde luego, pues, y creo que ese era el escenario, ¿no? En donde nosotros trabajamos para un proyecto político, trabajamos para ganar las elecciones, ganamos las elecciones y lamentablemente luego sucedió lo que todo el mundo conoce, en donde ya hubo el distanciamiento en la parte especialmente dirigencial del movimiento y ahora me temo que ya el movimiento está gravemente pues herido políticamente y pienso que algunos compañeros tomarán un nombre de otro nuevo movimiento, otros irán dispersándose a otros movimientos y lamentablemente creo que es el inicio del final de un movimiento que había ganado todas las elecciones, que ya se ha roto, han tomado cada uno inclusive entiendo que hay hasta 3 bloques, entonces es un tema lamentable que se ha ido dando pues al paso de todos estos temas políticos que se han dado y muy lamentablemente también diríamos como consecuencia de diferentes actos de corrupción en donde evidentemente unos creen que son angelitos y que no ha pasado absolutamente nada y otros que no estamos tampoco en la posición de satanizar, pero sí de fiscalizar y de que si hay indicios de responsabilidad, pues estas personas que tomaron dineros del pueblo ecuatoriano vayan y respondan ante la justicia. En ese sentido yo creo que hay que ser totalmente claros y ahí se ha ido resquebrajando lamentablemente el movimiento. Jorge, volviendo al tema legislativo en sentido de la agenda, hay un tema pendiente y usted inició de alguna manera, creo que es una de sus primeras acciones después de posicionarse ya en mayo, fue hablar sobre el tema de la ley de comunicación. Incluso usted invitó a un foro, en el cual tuve el gusto de participar, y en este foro también se dieron voces, ¿no es cierto? Quizá por primera vez, después de mucho tiempo, se nos daba voces a quienes nos habíamos opuesto a la ley. Pero eso se quedó ahí, se quedó como pasmado. En un momento las coyunturas cambiaron, ¿no es cierto? Pero hoy el presidente Moreno ha vuelto a mencionar el tema. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué pasó con todo ese material que ustedes han recogido? ¿Usted está participando de alguna manera en un proceso de reforma de la ley de comunicación? ¿Cómo mira todo esto? Bueno, lo importante, debo manifestar que ya todos los actores políticos, los comunicadores, la sociedad han diagnosticado o han determinado que la ley de comunicación vigente tiene graves falencias que puede ser absolutamente mejorada en favor de los derechos del pueblo, en favor de los derechos de la ciudadanía, ¿no? En favor de la libertad de expresión. Y hemos hecho, como le consta a Juan Carlos, una serie de foros a nivel local, a nivel nacional. Hay movimientos políticos que me han hecho llegar observaciones como Centro Democrático, que también recorrió todo el país y tuvo una serie de observaciones. Nosotros creemos que en los próximos días, ya de este nuevo año, retomar esta
esta iniciativa de presentar reformas que creo que puede ayudar a tener una ley de comunicación en donde se beneficien los derechos de la ciudadanía. Una ley de comunicación que no sea punitiva, perseguidora, una ley de comunicación coherente, una ley de comunicación con el debido proceso para las apelaciones de las infracciones, porque regular contenidos, Juan Carlos, ustedes son periodistas y periodistas además titulados, porque a la final uno lo que ha hecho comunicación es más como un hobby, como una actividad, pero ustedes son profesionales y saben perfectamente que regular contenidos es realmente muy subjetivo, muy complicado, dependiendo de quién esté juzgando frente a un contenido. Por eso creo yo que para juzgar contenidos, para regular contenidos, debe haber más voces, debe haber la academia, debe existir más representación para no cometer injusticias. Desde el punto de vista, hoy solamente hay una sola persona en la que juzga el contenido, en la que sanciona el contenido, que le pone la multa, que a propósito ya la justicia ecuatoriana también creo que se ha pronunciado en favor de que haya una mayor libertad de expresión aquí en el Ecuador. Asambleísta, ¿usted cree que la Supercom debería eliminarse o simplemente cambiarse de titular de la Supercom? Yo pienso que la Superintendencia de Telecomunicaciones no debería ser la última instancia y el superintendente, porque acuérdese que es un superintendente quien está en esta función, en esta alta función, sino que esta superintendencia pueda estar supeditada a la misma Cordicom, que la misma Cordicom pueda tener más integrantes para poder ser más pluralistas al momento de poder apelar o de poder analizar algún contenido. Y yo pienso que todo país civilizado debe tener una ley de comunicación. Creo que hay muchos avances también en la ley de comunicación, el propiciar una mejor promoción del artista ecuatoriano. Creo que el tema de la democratización del espectro radioeléctrico, me parece que hay una serie de avances que hay que rescatarlos y fortalecerlos, pero indudablemente pues el tema de imagínense que inclusive hay una serie de linchamiento mediático que no he podido encontrar en ninguna otra parte del mundo, es muy subjetivo. Tal vez en la Edad Media. Sí, tal vez en la Edad Media, sí. Poner linchamiento mediático, el tema de poder publicar un medio de comunicación, información que se considere relevante, pero relevante ¿para quién? O sea, para la autoridad, para sus intereses políticos, para la ciudadanía, es un tema muy complicado. Y hay una serie de temas de la ley de comunicación que hay que irlos mejorando. Muy bien, muchas gracias a Jorge Yunda, asambleísta por Pichincha. Una pregunta final, Jorge. Hay un tema importante que creo yo los asambleístas de Pichincha deberíamos tener. ¿Qué está pasando con la ciudad de Quito? ¿Cuál es su criterio como político, como radiodifusor también, que está muy vinculado a una radio muy escuchada, que es la suya, la Radio Canela, en la cual incluso usted hace unas parodias de helicópteros viendo la ciudad? Pero ¿cómo la ve? ¿Cómo está usted? ¿Cuál es la perspectiva de esta ciudad? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Llevo más de 30 años en el mundo de la comunicación, paralelamente a las actividades que hemos venido desarrollando, ¿no? Estudié en un colegio franciscano donde desde muy niño tuve contacto con las emisoras de la comunidad franciscana y ahí pude desarrollar esa pasión por la comunicación. Y bueno, yo creo que desde muy niño vivo en esta ciudad, le debo todo a la ciudad de Quito. Yo pienso que hay muchísimas cosas por hacer. El tema de la movilidad creo que es emergente en una ciudad de 2,5 millones de habitantes. Tenemos ya problemas como Bogotá, que tiene casi 12 millones de habitantes. En materia de tráfico, creo que la seguridad es importante en esta ciudad. Hay circunstancias en las que el transporte público usted no puede ni viajar cómodamente sin que le roben, sin que sean las mujeres objeto de algún tipo de acoso. Un tema de
de la urbanidad de Quito, de lo que significa también una ciudad que siempre, yo recuerdo, Juan Carlos, que de niño, con la sana envidia que nos tenían los hermanos guayacos a la ciudad de Quito por todas las obras trascendentales que se hacían acá, y lamentablemente pues hoy veo que no ha habido un crecimiento de estas mega obras como los túneles de San Juan, como la Simón Bolívar, como la Occidental, como la autopista General Rumiñahui, que eran obras emblemáticas en su momento y trasladándonos a esas realidades de las épocas, ¿no? Hoy lamentablemente no hemos podido ver estas mega obras que pueda solucionar todos los problemas que tenemos los capitalinos, que son todos de sentido común y totalmente solucionables. Ojalá en las próximas elecciones pues haya la decisión de un pueblo quiteño que pueda darle hacia una persona que tenga esa gestión de solucionarles todos los problemas que tiene Quito. Usted no ha decidido todavía si enfrentará a la candidatura a la alcaldía de Quito. Hoy estoy decidido a cumplir con mi función de asambleísta. Tengo una serie de proyectos que los iré presentando, Juan Carlos, a trabajar en esa confianza que me dio el pueblo quiteño, ser el asambleísta más votado de todo el Ecuador en lo que tiene que ver con asambleístas provinciales. Hay una gran responsabilidad. Mañana no sé cuál será nuestra decisión y nuestro destino político, pero por hoy a seguir trabajando pues en la Asamblea Nacional, que el pueblo me ha depositado esa confianza. Gracias, y con una Verónica nos retiramos, una Verónica taurina, ¿no? Nos retiramos, gracias. Volvemos luego de un momento. Gracias a Jorge Yunda. En un corte, volvemos. Gracias a ustedes. Mañana inicia la campaña. ¿Cómo está Democracia así planteando este proceso, ese nuevo proceso electoral? Entendemos que hay una mega caravana que se inicia en Quito. ¿Qué tipo de campaña crees que se piensa hacer? ¿Qué van a hacer ustedes al respecto? Bueno, nosotros tenemos algunas limitaciones para la campaña. El hecho de que la ley no permite que las organizaciones que estamos en constitución, más allá de que podemos tener, como en nuestro caso, 600,000 adherentes, no podemos participar, y organizaciones que tengan 20 inscritos pueden participar, es decir, me refiero a organizaciones sociales pequeñas pueden hacerlo, es decir, pero no tenemos, digamos, tenemos la limitación de no poder hacer campaña en medios masivos. Vamos a sustituir eso por una campaña casa a casa. Nosotros iniciamos la campaña el día de mañana en todo el país. Vamos a hacer visitas barrio por barrio y una caravana nacional que parte desde la ciudad de Quito el día de mañana, después de una rueda de prensa, y que recorrerá parte de Quito mañana y se dirige a Santo Domingo de los Áchilas, y a partir de el día de mañana visitará las 23 provincias de la costa, sierra y Amazonía, llevando el mensaje, explicando por qué votar sí, básicamente un mensaje positivo de esperanza. El país necesita salir de los problemas políticos, sociales y económicos heredados del régimen anterior. Claro, el hecho tiene que ver con que el país se está jugando quizá un recambio. Ese es el proceso en el cual estamos inmersos. Sin embargo, ¿cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles para el gobierno en esta campaña electoral? ¿Cómo has visto tú el proceso? Algunas encuestas han dicho o han mencionado que ha ido cayendo la aceptación a ciertas preguntas, no a todas, pero digamos ciertas preguntas. Tal vez tomar eso como un punto débil, pero ¿cuál crees tú es la situación? ¿Cómo arranca el gobierno la campaña electoral? Yo creo que no solo el gobierno, sino el conjunto de fuerzas políticas y sociales del país, porque en esta vez el sí tiene el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas. Entonces así que ninguna se ha inscrito por el no, y apenas 3 organizaciones sociales se han inscrito por el no, el resto todas por el sí. Es decir, esto demuestra que no solo es el gobierno y la AP leninista o morenista la que apoya, sino que habemos organizaciones de signo político distinto que confluimos en esta campaña. Y me parece bien que confluamos. Este es un momento de unidad nacional. El país requiere unidad para enfrentar la crisis política y la crisis económica, para enfrentar este cambio. Y este cambio que el presidente Moreno empezó el 24 de mayo y que se ha consolidado en estos 7 meses, pero que hace falta una respuesta política electoral. El país requiere refrendar esos cambios en las urnas.
Y esos cambios tienen que ver con varios puntos. El tema de la corrupción, por ejemplo, que es un punto sensible y que nos tiene a los ecuatorianos alarmados de casos y más casos de corrupción. La importancia de la ética pública, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que concentró y permitió la concentración de todos los poderes en manos del expresidente Correa. Y además lo hace impúdicamente y yo me da vergüenza ajena ver a gente ahí que defiende su puesto en vez de con honor y orgullo renunciar a algo que es insostenible. Nos engañaron a los ecuatorianos. El fraude más grande de este proceso es de ese Consejo de Participación Ciudadana, porque nos prometieron hace una década y más, hace 11 años exactamente, nos prometieron un consejo que no iba a reeditar el poner gente afín al régimen, a cualquier régimen, y afín a los partidos, a todos los partidos, que iba a ser casi angelical, un consejo que iba a elegir democráticamente y por concurso a los distintos funcionarios del Estado. Y resultó el remedio 1000 veces peor que la enfermedad, desde luego que sí, porque eligieron a dedo en falsos concursos. Siempre en esos concursos ganaba gente de AP, jamás en un concurso ganó alguien que no sea afín al régimen. Eso fue una barbaridad. Y creyeron que el resto éramos unos imbéciles realmente, porque ese tipo de tratamiento a la sociedad ecuatoriana solo es posible un régimen autoritario como el que feneció el 24 de mayo. ¿Pero no será que la propia sociedad dejó hacer también? Desde luego. A ver, o sea, es decir, pero nos proponemos también... lo deja hacer por lado. tiempo, Claro. porque es un tema de aprendizaje político. Es decir, parecía que todo iba a ir muy bien. Y al comienzo, algunos por ingenuidad política en Montecristi, yo no caí en eso, yo nunca estuve de acuerdo con esa barbaridad del quinto poder y las novelerías de algunos noveleros. ¿De dónde salió esto? De la novelería politiquera. Sí, no, o argumentada como política muy seria. No es que te cae del cielo, o sea, uno no dice, uy, de la buena fe. Me levanté y la ingenuidad. creo que el Consejo de Participación es lo mejor para el Ecuador. No pasa eso, debe tener... digamos, alguien o algunas personas desde o alguna luego, tendencia impone esa situación. Desde luego que hubo una tendencia ingenua que creyó que eso era una salida democrática, justa, y algunos ingenuos siguen creyendo eso. Y otros que vieron la oportunidad de alzarse con el salto y la limosna. Y eso sí lo hicieron de mala fe. Entonces creo que ahí se unió la mala fe del correísmo, de Mera, por ejemplo, del propio Correa, que insistieron en eso, y la buena fe y la ingenuidad de otros dirigentes cuyos nombres no quiero mencionar. Y eso produjo una reforma constitucional de buena fe, porque los que votaron por eso votaron de buena fe. Cuando se implementa ese proceso, el presidente Correa lo controla. Y lo controla y termina subordinando el nombramiento de ese Consejo de Participación Ciudadana a gente subordinada a él. Y eso es lo que sucedió en el país. Tal vez el primer consejo de transición tuvo el mérito de no estar conformado por 5 vocales afines al régimen. Claro. El único. Había 2 del MPD ahí, o ex-MPD. Ex-MPD, sí. Sí. El resto fue ya evidentemente una manipulación política. Yo digo, la gran estafa que se le hizo al pueblo ecuatoriano. Esta entrevista está siendo transmitida en directo por Telesucesos también. Así es que... No harán malas caras. Bueno, ¿qué garantiza que esto no vuelva a suceder? A ver, de hecho, algunas críticas se han dado respecto a la conformación del nuevo Consejo de Transición. Entraríamos en un nuevo proceso de transición para finalmente terminar en miembros de un Consejo de Participación electos popularmente. ¿No es cierto? Sí, Ahora, en esta transición, digamos... Ahí hay 2 elementos, Juan Carlos. El uno que es definitivo, que es que se requiere o se recurre al soberano para que resuelva el problema, que se recurre al pueblo y el pueblo en las urnas resuelve el tema, como debió ser siempre. Eso es una democracia. Lo otro es una monarquía disfrazada o una dictadura disfrazada de democracia. Entre dictadura y monarquía, yo creo que es el matiz de Correa, que se creía realmente rey en el país, majaderamente. Así es. Esa fue la función de él. Y lo fundamental es eso, que en el 2019 votaremos por un Consejo de Participación Ciudadana elegido por el pueblo. La transición que empezará después de que los resultados electorales se proclamen, demorará eso
todo febrero, y esa transición implicará que dos poderes del Estado, el Ejecutivo con el Presidente de la República a la cabeza manda una terna, pero es el Legislativo el que vota esa terna y el que aprueba esos nombres. Por lo tanto, eso requiere un acuerdo político. Y yo creo que hay que ir más allá de un acuerdo político. Y hay que buscar un gran acuerdo nacional que permita que quienes cumplan transitoriamente esa función, esos 7 vocales, hombres y mujeres, cumplan con, diría yo, un mandato ciudadano, que es depurar los organismos de control del Estado. Y creo que eso es parte de recuperar el sentido democrático de nuestro país. Tú has dicho una frase que me parece fundamental en este proceso, es depurar los organismos de control del Estado. Finalmente lo que está en juego es eso. Ese es uno de los temas. Una de las factores fundamentales de nuestra sociedad. Porque esos organismos están concentrados, se concentraron en el poder del expresidente Correa. De hecho, el control de la Fiscalía General, el control de la Contraloría en manos del señor Carlos Polit, el control de las superintendencias, de los consejos, del Consejo de la Judicatura, de la Corte Constitucional, etc. Todos estos procesos son los que constituyen las instituciones democráticas. O sea, el punto es, y te repito la pregunta, ¿qué va a garantizar? Que de alguna manera alguien no intente nuevamente hacerse con el control, o sea, tener un fiscal propio, mejor dicho, para decirlo en morocho, tener un contralor propio de confianza, que empiece a hacer lo que hizo o no hizo Poli. Es decir, lo único que permite eso es lo complejo la independencia de las funciones del Estado. Pero ¿cómo garantiza esa independencia? Lo que permite eso es recurrir al soberano, que el pueblo decida en las urnas y que decida de acuerdo a la relación de simpatía con una u otra fuerza política. En ese sentido, que las fuerzas políticas tengan representación ahí, o más claramente, el pueblo a través de las urnas, te garantiza control, porque no va a haber una posición hegemónica única, van a haber varias tendencias políticas y sociales representadas. Por lo tanto, ahí hay una posibilidad mucho más democrática que el dedo de una sola persona. Una pregunta, cuando se elija popularmente al fiscal general... No al fiscal, sino al consejo. Porque eso es lo que eliges. Perdón, al consejo. El consejo por concurso elegirá al fiscal. ¿Tienen solo, a tu criterio, tienen que ser solo las organizaciones políticas o también las sociales? No, la transitoria plantea que sean gente no afiliada a partidos y que sea promovida por organizaciones sociales. Claro, eso garantiza de alguna manera que otros no sectores creo que garantice, pero amplía, digamos. Ajá. O sea, porque a la final de cuentas las fuerzas políticas apoyarán a una u otra candidatura, más allá de que estas surjan de las organizaciones sociales. Y ahí hay afinidades, sin duda, afinidades políticas, ideológicas. Hay gente que simpatiza con una tendencia, con otra, legítimamente. Claro. ¿Cuáles son, a tu criterio, Gustavo, para un poco ir más hacia la coyuntura? Es probable que hacen vía la terna de vicepresidencia. Y de hecho, ¿cuál crees que es el papel? Bueno, eso lo decidirá el presidente finalmente. Yo ya sé tu respuesta, pero quiero ir más allá. Quiero ir más allá, y es desde tu visión como político, como ciudadano de este país, el papel que debería en esta coyuntura específica cumplir un vicepresidente o vicepresidenta de la República. A ver, yo creo que primero, el día de hoy, fenece el abandono del cargo de 90 días del vicepresidente Jorge Glass. O sea, no fue a trabajar 90 días, entonces está destituido. Desde luego, en términos constitucionales es así. Así sucede. Por lo tanto, el presidente desde el día de mañana puede mandar la terna. Entiendo que lo hará. Así se lo ha anunciado al país y entiendo que mañana se enviará esa terna. Ahora, creo que quien ocupe la vicepresidencia los próximos 3 años y medio de mandato debe ser un equilibrio para el régimen, y ese equilibrio, a mi modo de ver, debe ser regional por una parte, de género por otra, y creo que debe haber un equilibrio. ¿Por qué no estoy de acuerdo en que sea alguien de la misma región? Porque creo que nuestro país tiene regiones. Es decir, y nombrar a alguien de la misma región Sierra Amazonía, porque si bien Lenin nació en Amazonía, Lenin representa no solo la Amazonía, representa los Andes ecuatorianos. En el imaginario es así y en la realidad también es así. Y creo que sí es importante que tengamos una representación regional y que volvamos a un equilibrio regional. Y creo que también hay que tener un equilibrio de género. Esa es mi posición personal. Ahora el presidente mandará la terna, entiendo que el día de mañana,
y mañana sabremos a quién propone él para la vicepresidencia de la República. Sí, pero más allá del equilibrio, lo que te vuelvo a insistir es, a tu criterio, el papel hoy en esta coyuntura de un cargo tan importante. Yo creo que el papel lo da el presidente. Es decir, siempre ha sido así. El papel lo asigna el presidente a Lenín Moreno. Al inicio del gobierno de Correa le dio el papel del tema discapacidades, que parecía un papel absolutamente secundario porque era una dirección del Ministerio de Inclusión Social que no era una dirección de peso en el ministerio, y pasó a la vicepresidencia esa dirección sin ningún peso y no tenía ninguna relevancia. Y fue Lenín que le dio relevancia. O sea, porque el hábito no hace al monje, realmente. Yo creo que el trabajo que él hizo fue un trabajo muy importante. En ese sentido, el presidente designa las funciones, es su obligación hacerlo, y el vicepresidente cumple las funciones que se le asignan. En el momento actual, creo que esas funciones deben ser complementarias a las del presidente, deben ser funciones que coadyuven a fortalecer al gobierno. No creo, después de lo que pasó con el vicepresidente Glass, en que la vicepresidencia deba tener un gran protagonismo. Creo que la vicepresidencia debe tener el protagonismo que en la Constitución se le señala. Con este momento actual, Gustavo, ¿qué hacer con tanto caso de corrupción? También cómo ve el descarajamiento de Alianza País, y a preguntarle sobre el futuro de Democracia Sí, dónde se perfila, cómo proyecta a su movimiento. Primero, sobre el tema corrupción, creo que hay que seguir en la investigación, que la Fiscalía debe avanzar en ese proceso, que la Contraloría debe avanzar también en examinar la cantidad de contratos, especialmente de las mega obras, no solo de ellas, desde luego de todo, pero apuntar a entender qué pasó con las mega obras. Creo que esa es una tarea que está inconclusa, que hay que trabajarla con fuerza, tanto a nivel de Contraloría, Fiscalía y de la propia Asamblea Nacional, que le debe al país mucho. Le debe haber atrancado procesos de enjuiciamiento político ahora, no hace un año. En estos 6 meses, 7 meses, la propia Asamblea Nacional no ha permitido la fiscalización. Ha sido un corcho para la fiscalización, es decir, un tapón, y creo que eso hay que romper. En relación a AP, yo creo que AP vive un proceso complejo de implosión, han llamado muchos. Sí, no es una explosión, es una implosión porque es hacia adentro su conflicto. Y creo que hoy queda claramente, nítidamente expuesto que es un conflicto que ellos viven por los errores que cometieron. Abuso del poder, autoritarismo, vanidad, concentración absoluta del poder, maltrato a los ciudadanos en general y a las otras fuerzas sociales, políticas, un envanecimiento de sus dirigentes insoportable e intolerable en una democracia. Y ahora están pagando eso. No están pagando el hecho de que alguien les hace lobby político y les divide. Eso es una gran mentira. Hoy esa mentira se devela. Ellos son los responsables de haber mal administrado el Estado y de muchos de los casos de corrupción. No digo todos ellos. Yo creo que también ahí hay gente que autocríticamente está asumiendo un rol de apoyo al presidente Lenín Moreno. Pero ahí hay un grupo de gente que cree que aquí no ha pasado nada, que ellos pueden seguir manipulando, seguir mintiendo, seguir engañando, seguir insultando y seguir calumniando, porque creo que uno de los métodos políticos que ellos usaron y usó Correa fue la calumnia de las insultinas de los sábados, que sus lugartenientes la difundieron y la siguen difundiendo para mal de ellos mismos, porque todo pasa en algún momento su cuenta y que ellos están viviendo ese momento. Creo que su problema en términos políticos se va a solucionar a favor de AP cercana al presidente Lenín Moreno, y creo que AP cercana al expresidente Correa está sufriendo un momento muy crítico. Se evidencia también esto en la división del bloque parlamentario, que es una división de ellos, no es que desde afuera alguien les dio dividiendo, como me acusaron a mí directamente, por eso lo señalo con precisión. Están pagando sus errores. Creo que por otro lado, Democracia Sí es una fuerza política que viene a refrescar el escenario político, porque lo viene a hacer desde la participación de la ciudadanía, lo viene a hacer desde una propuesta no solo para enfrentar la transición actual
frente al régimen autoritario de Correa, sino que lo hace con una propuesta de futuro, plantea un diseño de cómo debe ser el país hacia futuro, cómo queremos que sea el Ecuador en economía, cómo queremos que sea en la política, en lo social, en lo ético, en todo. En ese sentido, nosotros tuvimos un evento importante el 15 de noviembre, en el que debatimos el Ecuador del siglo XXI, el Ecuador del futuro, el Ecuador les llamamos 2030, para darle una visión que no sea muy lejana, pero una visión de futuro. Porque el 2030 está a 12 años, es el futuro inmediato realmente. Y tuvimos un debate muy rico donde 21 mesas de trabajo elaboraron propuestas de futuro. Ese evento tendrá como consecuencia en estos meses que el debate se profundiza y lo presentaremos al país después de las elecciones de febrero, la propuesta Ecuador 2030. Y después haremos un ejercicio importante que es Ecuador, Pichincha, Guayas, Manabí, El Oro, todas las provincias 2030 y después todos los cantones. Una propuesta de futuro para Quito, una propuesta de futuro para Guayaquil. En eso estamos trabajando y no en la politiquería de los puestos, la repartija del poder. Nosotros somos una fuerza política ética y creo que es importante que democracia sí contribuya al país desde ahí y que las otras fuerzas políticas no solo estén pensando en el mañana y qué va a pasar mañana, sino que piensen en el futuro. El país requiere un aire de frescura, de nuevas ideas para enfrentar los problemas actuales y poder superarlos con el enorme potencial que tiene el Ecuador en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental y también en lo político y en lo ético. Yo creo que hay que sacar lo mejor de nuestro país adelante en los próximos años. Gustavo, ¿cuáles son los términos de un acuerdo político que tú planteas? Porque se vienen cosas coyunturales que tú bien dices, visualizando un poquito el futuro político es, a ver, el presidente va a necesitar apoyo en el Congreso, en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, llegar a acuerdos. Primero, ahí está la oposición de derechas, o los grupos de centro-derecha. Hay ciertos sectores independientes, hay grupos de Alianza País que están divididos, ¿no es cierto? Y va a necesitar un consenso para, primero, nombrar las ternas, si es que gana el sí, digamos que sí, para el Consejo de Participación Ciudadana. Va a tener que enviar las ternas. Hoy, para enviar las ternas de vicepresidencia, también necesita ese consenso. Pero más allá de este tipo de acuerdos puntuales que va a necesitar el presidente, y la pregunta primera es, ¿cómo lo piensa lograr? ¿Cómo crees que debería lograr eso? Porque todo el mundo va a poner condiciones. Realmente en el país no, la clase política, que quizá donde menos ha madurado, es en entender que sus intereses, sus agendas particulares están por debajo de los intereses del país, ¿no es cierto? Uno. Y lo otro es, ¿qué va a pasar después de la consulta? ¿Sí, se va a crear un vacío político? Mi criterio es que el gobierno de Lenín Moreno recién, en realidad, va a empezar después de la consulta. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que hay dos momentos. No, yo creo que el gobierno de Lenín Moreno empezó el 24 de mayo. Bueno. Hemos avanzado bastante en estos 7 meses. Sí. Es decir, no creo que debamos desvalorizar eso. Correcto. Y lo digo por una razón, porque creo que hemos avanzado y a veces no tomamos conciencia de que ese vaso que estaba totalmente vacío ya no está vacío. Está ya a mitad lleno, tal vez más que la mitad. Pero falta mucho por hacer, desde luego. Creo que hay que llegar a acuerdos puntuales y esos acuerdos, diríamos, son de coyuntura, son tácticos y creo que esos acuerdos son importantes. Tú has mencionado algunos temas que van a requerir acuerdo. Sin embargo, existe el dogma de que los gobiernos no son viables cuando no tienen mayoría parlamentaria. Y alguien lo ha planteado de manera reiterada desde el inicio de la democracia, que es Osvaldo Hurtado. Osvaldo ha planteado esa teoría y ahora en un libro que publicó remarca esa teoría. Yo no creo en esa teoría. Yo creo que la mayoría se puede construir en diálogo, se puede construir con madurez política, en grandes acuerdos tácticos. También se podría construir en grandes acuerdos estratégicos, que sería lo ideal. Pero entremos a lo inmediato. Lo inmediato va a ser que la Asamblea tiene que designar al vicepresidente de una terna que envíe el Ejecutivo. Ahí hay ya un bloque que se ha pronunciado, que es el bloque social cristiano y de Madera Guerrero, que ha dicho que ellos votarán por el primero de la terna, sea quien sea. Es decir, yo creo que ahí hay un gesto de madurez política.
parte del bloque de centroizquierda e izquierda también se ha pronunciado en el mismo sentido, que no es despreciable, es un bloque de 16 legisladores. Es decir, ahí ya tienes por lo menos 30 y pico legisladores que ya se pronuncian claramente por el primero de la terna. Y obviamente el bloque de AP, de AP, porque la AP reconocida es de Sala, que está con el presidente Moreno, obviamente respaldarán al primero de la terna. Entonces vas a tener ya más de 70 votos por eso. Y creo que mucho más que eso. No va a requerir grandes acuerdos. Yo lo que sí creo es que la Asamblea requiere un acuerdo de fiscalización, requiere un acuerdo de leyes que va a impulsar, que no es un acuerdo de AP, ojo, es un acuerdo amplio, como tú lo planteas. Y creo que ese acuerdo legislativo y ese acuerdo de fiscalización es absolutamente necesario. Y pienso que hay que avanzar en ese acuerdo. El otro tema es más profundo, porque tiene que ver por un acuerdo de mediano y largo plazo, un acuerdo de gobernabilidad, que le permita al país, gane quien gane las elecciones futuras, ser un país gobernable y con perspectiva estratégica. Y este es un acuerdo que, a mi juicio, tiene varios elementos. El uno es un elemento de ética pública. Transparencia y ética pública, cero tolerancia a la corrupción. Eso pasa por un acuerdo de todos. El segundo elemento creo que es un acuerdo por la producción y el empleo. Todos son importantes, no por decir segundo es el segundo. Es fundamental la economía. Es el eje de un proceso. Y creo que si es que tenemos claro que el futuro económico del país es una economía productiva, es una economía que fortalezca las 850,000 unidades de producción agropecuaria, las micro, pequeñas, medianas y grandes, que apunte a fortalecer el cerca de 1 millón de empresas, microempresas, medianas, chiquitas, grandes, urbanas, de servicios, transporte, comercio, industriales, artesanales y de turismo, implica lo mismo, implica un acuerdo para que la política económica esté orientada a multiplicar los panes. No creo que haya otra posibilidad de superar además la pobreza. Creo que el tercer tema tiene que ver con la inclusión social. Y la inclusión social con economía tienen que solventar el tema de la pobreza y la exclusión. Y eso pasa por un acuerdo también de entender que la exclusión social no tiene futuro. Que si no tenemos una política de inclusión social, estos estados no tienen viabilidad en el mediano y largo plazo, porque explotan. Porque llegas a una conflictividad que puede terminar hasta en conflictos de quién sabe de qué dimensiones, que hay que tener una política madura de inclusión social. Entonces, y lo otro es lo político, lo democrático, que debemos tener una democracia con división de funciones del Estado, donde todos respetemos las reglas del juego, donde respetemos la voluntad popular, con elecciones limpias, claras, transparentes, con respeto a las libertades y a los derechos humanos. No solo respeto, construcción de los derechos humanos, porque distamos mucho de ser una sociedad de derechos. Y creo que un acuerdo de esa naturaleza amplio es lo que le permitirá al país tener estabilidad estratégica. ¿Y dónde entra en este tipo, estos grandes 5 ejes, 5 grandes acuerdos que tú planteas, dónde entra el tema de la inclusión de la juventud? En inclusión social y en económico, en político, en todo, porque es un de hecho, un eje transversal, pero de hecho me refiero que hay, Gustavo, y tú sabes tanto o más que yo en ese sentido, las nuevas sensibilidades que existen en la juventud hoy, que están separadas de alguna manera de nuestras antiguas sensibilidades, nosotros sociales, ¿no? Y me refiero a, por ejemplo, el tema de los derechos de los animales, del ambiente, la naturaleza, los derechos sexuales, ¿no es cierto? Los derechos de igualdad sexual también, lo que tiene que ver con los accesos a las tecnologías y la inclusión política y social a través de las tecnologías, y implica también una revolución tecnológica en el tema laboral, por ejemplo. O sea, yo no veo en las propuestas que hay, que son muy, muy respetables, de alguna manera un énfasis en este tipo, o sea, es en pensar un futuro en que estemos marcados por otro tipo de procesos digitales, políticos, sociales. Mira, Juan Carlos, primero hay que plantearse que ese es un dilema no de ahora, sino de todos los tiempos, porque la juventud en todos los tiempos tiene demandas específicas. Yo me refería a una propuesta general, que le falta un tema, que tú dijiste 5, yo mencioné 4, y el quinto es precisamente el tema ambiental. Si vamos hacia el futuro a construir unas relaciones con la naturaleza de armonía, porque la explotación de la naturaleza no tiene futuro. La explotación sin renovación de la naturaleza colapsa la vida en el planeta. Por lo tanto, es evidente que ese es un tema de agenda global.
diría, son 5 temas de agenda general, pero cada agenda tiene temas particulares. Desde luego, el tema de la juventud es un tema fundamental. Como fundamental puede ser el tema agrario en la política económica. Es decir, los campesinos también pueden decir, y de hecho lo dicen, hemos sido excluidos y tienen toda la razón. Yo creo que hay que tener acuerdos globales y también acuerdos claros. Por ejemplo, en el caso de la juventud, acceso a una educación vinculada a la producción. No puede ser que la educación en el Ecuador no esté vinculada a la producción. Es como de, no digo la palabra, pero qué ridículos, ¿no? ¿Cómo puedes tener parroquias donde produces mariscos y pescados y no haya un solo colegio de pesca artesanal? Es decir, aquí se aprende a producir a través de la cultura, como los padres nos enseñan a los hijos a producir. Tiene 100,000 pescadores artesanales. ¿Cómo aprendieron a pescar ellos? Porque sus padres les llevaban a la faena de pesca desde hace 3,000 o 5,000 años. Dicen que 20,000 años que el Ecuador es pesquero. Todavía no hay un colegio de pesca artesanal en la costa cuando debería estar plagado de colegios para mejorar la capacidad productiva. Menciono pesca, pero lo mismo pasa en agricultura en la costa y en la sierra. La educación tiene que estar vinculada a la producción y la juventud tiene ahí posibilidades. Los hijos concretas. de los agricultores tienen que irse al Zamorano para a Honduras. Cuando la educación debe estar vinculada a la producción. Yo creo que eso se cae por su propio peso. Vinculado a la cultura, a las tradiciones productivas. El futuro del país no está en un futuro sin raíces. El futuro del país está en nuestras propias raíces, en lo que somos. En lo que somos culturalmente. Somos el país de la mitad del mundo. Esa es nuestra fuerza. Es decir, sería ridículo no entender que Quito es la ciudad de la mitad del mundo. Esa es su naturaleza, esa es su esencia. Y yo les decía en un programa hace unos meses, nosotros le dimos al mundo alimentos que no conocía el planeta. Le dimos el cacao, le dimos el café, le dimos la papa, el maíz, el chocho, la quinoa, le dimos el tomate. Parte de estas frutas ahora de estos frutos son la esencia de ciertas culturas. Los italianos se apropiaron del tomate, los rusos de la papa para hacer vodka, los franceses de la papa en su deliciosa comida, pero son alimentos nuestros. Entonces, creer que nuestro país no tiene una vocación agropecuaria es no entender en qué país vivimos. Creer que la cultura del conocimiento está en Asia, en Norteamérica y en Europa y no aquí es no entender nada. Es decir, aquí hay una cultura de conocimiento que lo que hay que hacer es valorarla, consolidarla. Ahí está el futuro. El futuro está en nuestras propias raíces, no está en inventos noveleros, ni del neoliberalismo, ni de los socialismos del siglo XXI, porque eso es una novelería boba. Está en nuestras propias raíces históricas. Gustavo, para volver a la coyuntura, Rafael Correa es un jaguar herido, pero no está muerto políticamente. Es decir, ¿cómo ves tú esta situación del expresidente? Ha dado muestras de que no es una persona fácil de derrotar, evidentemente. Hay muchos que ya le dan por muerto y ya han vendido la piel del tigre antes de matarlo. Estoy hablando políticamente siempre, ¿no? Claro, metafóricamente, sí. Pero, ¿cómo le ves tú? Es decir, ¿es todavía un fantasma del que hay que cuidarse? No sé. Le veo herido, le veo golpeado. Su visita fue un chasco para él. Creo que él creyó que venía y levantaba al país por lo menos a la mitad a su alrededor. Y resulta que no, que va perdiendo credibilidad, fuerza. Todavía tiene algún nivel de fuerza, desde luego, pero no la que tenía. Ya no podemos hablar de la mitad del país, no. Ahora podemos hablar de una cuarta parte en decrecimiento. Y creo que eso es lo que está viviendo él. Y creo que la consulta por eso es fundamental. No hay que darla por ganada. Hay que trabajar incansablemente porque el sí gane aplastantemente. Esa es una derrota política. En política las derrotas son derrotas políticas, no son muertes, no pasa lo mismo que en la guerra. Por lo tanto, será una derrota para él muy fuerte si es que logramos que todos conjuntamente vayamos a las urnas y votemos sí mayoritariamente. Creo que ahí se produce su derrota política ahora, en este contexto. En el futuro ya es otro tema. El autoritarismo siempre estará vivo,
las tendencias de concentración del poder de derecha, de izquierda, siempre creerán que tienen la varita mágica de solucionar todos los problemas y que la democracia es un problema para ellos. No lo entienden como una conquista histórica de la humanidad, sino como un problema para ejercer rápidamente sus ideas. El tema no es ejercer las ideas de uno únicamente, sino permitir que las otras ideas también participen. Y creo que eso es la democracia. Nosotros como sociedad vamos madurando, siendo tal vez la sociedad más madura políticamente en América Latina. ¿Por qué llegas a esa? Algunos dirían lo contrario. Por la gran trayección histórica que tiene este país. Este país es el país del primer grito de la independencia, es el país que formó la primera república que duró un año. La de 1809-1810. Ese es un país que conquistó la reforma agraria en los 60, mientras Centroamérica tuvo que vivir unas guerras civiles en los 70 y 80 para realizar la reforma agraria. Y Colombia no la puede hacer hasta ahora. Y Venezuela y Perú tienen graves problemas de la tenencia de la tierra. Es decir, nuestro país tiene unos avances muy importantes en construir democracia social, democracia política, democracia económica, que a veces desvalorizamos. Nuestros padres, abuelos y bisabuelos nos legaron un país bastante interesante. Y estamos recuperando ese sentido histórico. Un sentido donde multiplicamos la producción, multiplicamos el acceso a la propiedad, multiplicamos la democracia, las libertades, los derechos de los ciudadanos, la inclusión social, y creo que esa es la senda histórica de este país. Y no tenemos por qué renunciar a ella por proyectos autoritarios de cualquier signo que estos sean. El proyecto autoritario del correísmo, a mi modo de ver, fue una colcha de retazos que usó todo, incluso usó metáforas y usó hasta la música de fuerzas que planteaban lo contrario, más democracia, y las usó a favor de más concentración de poder. Y algunos todavía creen en esa ilusión, unos por obvia complicidad y otros por bobería política. Gustavo, bueno, ya estamos concluyendo un poco la entrevista. En este contexto político, económico, más allá de la consulta, más allá de lo que pase o no con Rafael Correa, ¿cuáles son los problemas urgentes del país en este contexto que la economía está complicada, en que también la fuerza principal, que es el movimiento Alianza País, está resquebrajada? ¿Qué podemos esperar y qué debemos atender urgentemente? Creo que lo que había que atender urgentemente era recuperar la democracia, y el país está recuperando la democracia. Impulsar la lucha contra la corrupción, y el país está impulsando la lucha contra la corrupción. Y eso es importante. Y creo que hay dos tareas fundamentales en el futuro, que es continuar las dos primeras, no abandonarlas, pero dos tareas que algunas se han venido haciendo, pero que hay que ponerle más énfasis: producción y empleo. Creo que es que el programa Casa para Todos este año termine en este mes de inaugurar 20,000 viviendas o a finales de este mes, y que este año se puedan construir 60,000 más, porque eso va a generar por lo menos 120,000 puestos de empleo. Que se termine de abolir la ley de plusvalía para que florezca la industria de la construcción y el trabajo en el país. Que tengamos una ley de repatriación de capitales que nos permita multiplicar la producción. Que tengamos claras reglas y estables de política fiscal, de impuestos, que no sean impuestos que atormenten a la producción, sino que la viabilicen, con pago de impuestos justos, pero no sobrecarga de impositiva. Que tengamos austeridad fiscal, que el país y el gobierno nacional no solo aplaudirle porque disminuyó 2.200 millones del presupuesto 2017 al 2018, que implica un ajuste hacia adentro del Estado, sino que pueda ahorrar por lo menos 1.000 millones más. Es decir, creo que debemos ir a una política de esta naturaleza. E inclusión social, los temas que de alguna manera planteó Juan Carlos, que hay que ponerlos en la escena política. Pero, Gustavo, muchos sectores confluyen en que con el mismo equipo económico no se va, digamos, de alguna manera, se va a repetir, se va a seguir haciendo lo mismo. Acabamos de tener aquí a Rosa Monteros y nos decía precisamente que poner una serie de obstáculos adicionales al sector que tú defiendes mucho, que es el sector de la economía popular y solidaria, ¿no es cierto?, a través del cooperativismo, en vez de potenciarlo, le obstaculizan su inclusión. Por ejemplo, ese es otro tipo de personajes que están ahí, que se cambian de puesto, que finalmente terminan configurando a los mismos personajes que construyeron esta política económica, o sea, que hoy estamos cuestionando. Eso lo uno, o sea,
¿Tú le ves al presidente con la decisión de cambiar ese proceso económico? ¿Hacia dónde se piensa ir o cómo piensa resolver eso? Y dos, el punto es el tema de la deuda externa, que no veo entre tus urgencias. El problema central de la renegociación de la deuda. ¿Cómo se está haciendo eso? ¿Y cuál es o cómo crees tú que se debe hacer esto, más bien? Porque no eres ministro. A ver. Pero, de alguna manera, creo que son temas urgentes que se conjuntan. Me parece bien que seamos críticos y veamos lo que hay que hacer, pero me parece mal que se desvalorice lo que se ha hecho. Es decir, y lo digo claramente porque algunos voceros de las cámaras creo que han sido exagerados en no valorar lo que se ha hecho. Primero porque el diálogo permitió tener la consulta popular e incorporar preguntas como la eliminación de la ley de plusvalía. Es decir, que me parece un paso muy importante. El diálogo ha dado frutos, no todos los frutos que uno quisiera, pero hemos avanzado y bastante. Y en política económica, el gobierno este año logró restringir en $1.200 millones el presupuesto que estaba en ejecución hasta mayo. Y eso es un trabajo importante de restricción del gasto público. Se eliminaron 9 carteras de Estado, se bajaron los salarios del sector del Estado de mayores ingresos. Se ha logrado una política de austeridad importante. Se creía que la economía este año iba a decrecer. Se decía que el Banco Central se equivocaba en sus augurios de que la economía iba a crecer al 0,4% y resulta que vino el Banco Mundial y nos dijo, no, la economía ecuatoriana está creciendo y va bien. Es decir, a veces somos más papistas que el Papa. Yo creo que la economía ha funcionado, el país se está reactivando. El nivel de consumo hasta noviembre superó el 6%. Y terminamos el año, vamos a cerrar al 10%. ¿Sí? Tenemos un crecimiento en el consumo que ha dinamizado la economía. El crecimiento global de las exportaciones es muy importante. También las exportaciones han crecido en el 7%, las no tradicionales. Es decir, la economía este año ha sido una economía dinámica. Puede ser mucho más. Para eso hay que destrabar una serie de leyes que frustran el desarrollo económico. Hay que construir una autopista donde fluya la economía y no las quebradas que tenemos todavía que superar. Y creo que el equipo económico del gobierno debe impulsar esa política y tiene ese enorme reto. Tú dices, hay alguna gente que estuvo antes, la mayoría ya ha salido. A veces olvidamos que son 13 ministros de Estado los que se han cambiado en 7 meses, que no es poco. Ha habido una renovación de más de la mitad del gabinete. Y creo que el presidente tomará en cuenta eso para impulsar una política económica dinámica. Yo creo que por ahí va el tema. Y no es solo un tema del presidente, es un tema de contexto. Es una demanda de los sectores productivos, pero también de los sectores laborales, pero también de los sectores que no tienen acceso al empleo. Y por lo tanto creo que esa demanda va a implicar cambios en la política económica, cambios en el sentido de acelerar los procesos de apoyo a la producción y a multiplicación de la producción. Creo que hacia allá vamos. No estimo que en este mes de enero, que va a ser un mes de lucha política intensa, hay una campaña que ya empezó hace semanas atrás por el no agresiva, sucia. Yo creo que no hay que hacer una campaña sucia, hay que hacer una campaña positiva, una campaña decente por el futuro. El país va a salir adelante. Creo que la perspectiva de crecimiento el próximo año supera el 2% y eso es muy halagador, 2.4 según unos, 2.6 según otros, pero más allá del porcentaje del 2 punto algo, esa economía va a crecer si le metemos el acelerador. Creo que la abolición de la ley de plusvalía es clave, porque eso nos va a dinamizar mucho el empleo. Y la otra ley que yo creo que es urgente y fundamental es la ley de repatriación de capitales. Igual que he conversado con sectores sociales y laborales, mantengo también conversaciones con sectores productivos y me parece esperanzador saber que este sector invertirá el próximo año lo que no ha invertido en los últimos 3 o 4 años por temor. Creo que hay mucho más confianza y esa confianza hay que consolidarla. O sea, la gente que ha sacado dinero, empresarios, grandes grupos que han sacado dinero, ustedes están planteando que se los retorne con ciertas condiciones ventajosas. Desde luego, que se retorne esos capitales para dinamizar la economía. A veces uno dice, no, digamos, hay un grupo de opinión en el país importante que dice
la panacea que va a solventar todos los problemas de la nación es la inversión extranjera. Y yo no estoy en contra de la inversión extranjera, hay que atraerla. Pero creo que hay que fortalecer la inversión nacional. Hay que fortalecer esta economía dinámica que ya exporta cerca de 13.000 millones de dólares en productos agropecuarios, agroindustriales, industriales, artesanales, y que hay que multiplicar eso por 3, por 5, por 10. Y eso es economía ecuatoriana. Esos son cientos de miles de productores. Imaginemos que solo la cadena del banano tiene 96.000 productores, la cadena de plátano, del verde, tiene 23.000 productores. La cadena de producción de flores tiene 8.000 productores. Es decir, son procesos productivos masivos, no son empresas monopólicas. Es decir, puede haber una empresa grande de 1.000 hectáreas de banano, sí la hay, pero hay 20.000 de 50 hectáreas, hay 40.000 de 100 hectáreas. Es decir, el país no es el país del monopolio, es un país donde tienes una economía importante de sectores pequeños y medianos que hay que fortalecer. Lo mismo pasa en el camarón. El Ecuador este año batió el récord de exportación de camarón. Se estima que superamos los 4.000 millones. Eso es un récord increíble. Pero son decenas de miles de hectáreas de producción de camarón, y tienes propietarios de 3 hectáreas, de 2 hectáreas, de 5 hectáreas, de 8 hectáreas, también de 100, de 200, de 500, de 1.000. Pero hay una economía muy dinámica ahí que hay que fortalecer. Creo que ese es el futuro en economía, y pienso que este año es un año importante para fortalecer ese camino. Y finalmente la deuda. La deuda. Yo creo que ahí hay varios problemas y varias ventajas. Yo creo que el Fondo Monetario, en su visita hace menos de un mes, le da al país diría, al país que le escucha al fondo, le dice, miren, no se desesperen, la economía va bien. Y el fondo está dispuesto a apoyar ese proceso. Creo que las renegociaciones más importantes son con los países asiáticos, y creo que esas negociaciones van por buen camino. No son negociaciones fáciles ni que van a durar días, van a durar algunos meses más, pero creo que es fundamental fortalecer la renegociación de la deuda externa en general, de los 28.000 millones que el país debe. Pero es importante también renegociar los contratos petroleros. Ahí hubo un paso importante que se dio en el transcurso del mes de junio-julio. Se concluyó la negociación con las empresas que están aquí produciendo petróleo. La banda de precios pagados fluctuaba entre $18, la que menos se pagaba, y 31, la que más se pagaba. Hoy la que más se paga es 19 y la que menos 11. Esa renegociación ahorró al país este año $1.700 millones, y va a ahorrar el próximo año algo más de 3.000 millones. Ese tipo de negociación es grave. Así como la renegociación de los contratos petroleros que ya se hizo, ahora vienen la renegociación de los contratos de venta anticipada de petróleo y la renegociación de la deuda. Cuando yo digo renegociación de los venta anticipada de petróleo, es renegociación de una deuda también. Es decir, creo que ahí hay que ponerle mucho fuerza en los próximos meses. El gobierno debe hacerlo. Y en el otro tema, que es la deuda interna, esa deuda interna que también es tremenda, porque entiendo que supera los 30.000 millones de dólares, igualmente hay que pagar esa deuda interna. Y esa deuda interna tiene que ver con los seguros, tiene que ver con el seguro social, tiene que ver con el seguro de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, y hay que hacer un plan de pagos que permita, no se va a resolver eso este año, pero hay que empezar a resolver el problema de la deuda interna también. Muchas gracias a Gustavo Larrea por estar aquí e iniciar, creo que para vos y para nosotros, con pie derecho este año 2018. Sí, yo creo que es un muy buen año para el país, para todos los que creemos y queremos democracia, libertad, derechos, progreso. Muchísimas gracias y buenos días. Un feliz año, Freddy Bravo. ¿Dónde pasaste el fin de año? En Loja, supongo. En la tierra más linda de la tierra. O sea, para cada uno. Decir a ti eso, en Loja. Claro, lo escuché decir a Juan Carlos, sí, claro. Ahí. Claro. Sí, buenos días. Estamos ya a punto del florecimiento de los guayacanes, ¿no? No, en la zona sur de Loja, en Zapotillo. Así es. Eso es un evento de la naturaleza. Ese es un evento de la naturaleza extraordinario.
¿Me puedo referir solo a lo que leyó Verónica Larrea. respecto del retorno luego Puesto, de la consulta eso para volver a los orígenes? Eso te iba a preguntar. Es que intuí que volver ibas a preguntar, entonces. A zapatear. ¿Cómo es? A gastar suela. A gastar suela. Que Sí. tiene que volver a sus orígenes. Sí. Entonces tiene que volver al Prometvid de empleado en el gobierno de Sixto para que lo vuelva a glosar la Contraloría. Lo que no va a poder es un 3 de diciembre exigir al Contralor que vote al funcionario, que le determinó una glosa, que la calló todo el mundo. Todos la encubrieron. Los que sabían, por supuesto. Pues Claro, y tendría que volver a enjuiciar a un banco y ganarse $600,000. Y tendría que volver a dar un gasto, un golpe de Estado al Congreso. No sé si le vuelvan a ayudar. Tendría que otra vez asaltar el Congreso. Que venga, si de eso se trata. Porque además traigo alguna novedad respecto a lo que podría ser su presencia en el Ecuador, si tú me permites. Por favor, Carlos. Freddy. A ver, Bienvenido. La gente con cierta desesperación y angustia, muchos ciudadanos dicen y comentan y te preguntan, dice, pero no pasa nada, refiriéndose a este año, a lo que va del gobierno del presidente Lenín Moreno. Y yo me veo obligado, y lo hago con satisfacción, por supuesto, en decir, ¿cómo que no pasa nada? Si está sentenciado Glass, está preso Capaya. Hay un proceso de investigación por cohecho. Hay otro proceso lento del que deberíamos preocuparnos, con indicios de responsabilidad penal originados en la Contraloría por el tema Singue. Para el vicepresidente. Para el José vicepresidente Glass. Hay acumulación de procesos de acuerdo a la ley. O ex vicepresidente Perdón, ya hasta ahorita. Hasta alturas. Acumulación de penas. Sí. No, a las 12 de la noche de hoy. Ya. Es a las 12 de la noche de hoy. Se cumplen los 90 días, termina el día 90 y el tipo está fuera del cargo. Pero la Asamblea insiste en llevarlo y darle una tribuna a un señor que está sentenciado. En el origen de los juicios políticos analizamos constituciones no solo del Ecuador. ¿Qué es primero? ¿El juicio político o el juicio penal? Obvio, el juicio político. ¿Tú recuerdas, Juan Carlos, las resoluciones cuando censuraban a un funcionario? Resuelve el Congreso de la República en los tantos días del mes de no sé cuánto, etcétera. Censurar es un acto político de confianza y destituir, esa es una prerrogativa de la Constitución, al legislador fiscalizador. 2, enviar la documentación a la función judicial. Hoy está, y ya la función judicial cumplió su papel. Les guste o nos guste o no. Pero la función legislativa no. No, pues, están en deuda. Pero en una deuda terrible, porque además ellos insisten en ofrecerle una tribuna a un sentenciado. Supongamos una cosa, mi estimado Juan Carlos, yo a lo mejor la veo como remota, pero lo remoto puede ser factible con personajes como estos. ¿Qué tal que activan las caletas y no hay los votos? ¿A qué te refieres? ¿Qué tal que sacan la plata y no hay los votos? Las caletas. ¿Tienen plata en caletas? Estoy seguro, pues. En caletas, en bancos, los aviones presidenciales tienen rutas que hay que investigar todavía. Bien dijo el presidente Moreno. Va a pasar más de un periodo para encontrar todo lo que han hecho. Es que, ¿cómo no van a tener caletas? ¿Qué tal que alguien se levanta $1 millón de la función pública y lo va y lo pone en el sector financiero? No son tan del todo, pues. Entonces, bueno, ¿qué tal? Quitémosle lo de las caletas. ¿Qué tal que no hay los votos? ¿Qué pasaría si no hay los votos? Segundo, con esta actitud de la Asamblea tan rara, para no ponerle adjetivos, ¿quién va a ordenar que vaya, que salga el preso y vaya al Congreso, a la Asamblea? ¿Quién? Solo puede ser un juez. ¿Para qué casos? ¿En qué casos, mejor dicho? 1, por salud, por una emergencia de salud. 2, para diligencias procesales judiciales. Y 3, por seguridad, si hay un motín, si quieren matarlo, si él quiere matar a alguien, etc. ¿Quién va a ordenar? Lo escuché a un asambleísta decir que me llamó, voy a usar un término de mi tierra, de nuestra tierra, me dio chirinchos, que dijo, tendrían que darle un salvoconducto. Por favor, ¿en qué parte de la ley dice eso?
Ahora, hay otros que dicen que ya no es necesario el Por juicio político. supuesto, pues yo estoy Ya diciendo no. eso. Yo estoy diciendo eso. Sí. No, pero además, le O están sea, ya dando... deje así. Le están dando tribuna para un tema, Juan Carlos, muy grave. ¿Cuál? Porque le está diciendo, como no son faltos de ignorancia, como alguien decía, ya está diciendo que quiere ir, pues. Que quiere ir. ¿Para qué dice que quiere ir? Porque sabe que no va a ir. Para ir, ahora que son feligreses de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a decir que no lo han dejado defenderse. Que él quería ir, pero que no lo dejaron. Porque no, en ningún momento va a decir que siempre quisieron llevarlo, pero que sus feligreses del CAL, que no existe en la Constitución, lo impidieron, pues. Porque eso hay que recordarlo perfectamente. De todas maneras, yo creo que ese asunto hoy fenece, y no tengo duda, no tengo quien me cuente, yo no soy ni funcionario sin cartera, ni cosas por el estilo, pero entiendo que la terna el día de mañana estará en la asamblea, y eligen. Y si no eligen en 30 días, entra el primero de la terna. Y este capítulo ha terminado. Pero de eso ya hay que dejar de hablar. Hay que hablar de cohecho, hay que hablar de organización para delinquir, hay que hablar de peculado, hay que hablar de lavado de activos, hay que hablar de enriquecimiento ilícito. Está largo el camino. Y yo sí. Está largo, pero también no solo es Jorge Glass. No, evidentemente, ahí lo que tenemos es... de alguna manera se va perfilando, judicialmente me refiero, Sí. se va perfilando toda una serie de terribles sucesos que se han dado en la función pública. ¿Hay algo más ahí que tú creas, Freddy, es urgente o está inminente que vaya o tenga que salir? La Contraloría General del Estado ha hecho cosas que son épicas. Algún día se me ocurrió recordar a Care Bandido, ese personaje de Pueblo Fantasma y Clave de Fernando Artieda, que cuando se murió Julio Jaramillo iba con una botella de cristal llorando y lamentándose. Y alguien le dijo, ¿por qué lloras? Porque se murió el man. Ahora solo nos queda Barcelona. Dijo él. Sí, no, porque vos eres hincha de Barcelona y eso... Pero yo estoy contando el poema. Estás en mi lista de enemigos. Yo sé, estoy recordando el poema. Entonces, mira, la Contraloría ha hecho asuntos épicos. La Contraloría determinó una glosa contra el señor Patricio Rivera. ¿Por qué? Por haber dispuesto tomar los fondos de pensiones violentando el artículo 371 de la Constitución y el 237 de la Ley de la Seguridad Social, haber tomado esos fondos y dar en dación de pago bonos del Ministerio de Finanzas para poner en las cuentas que las manejaba Correa, para campañas, para obras, para lo que sea. Ese es un delito que puede iniciar civil, administrativo, pero puede terminar en indicios de responsabilidad penal. Pero segundo, ¿quién es el responsable de la política económica? No es pues el señor Rivera, es el presidente de la República. Entonces, no es solo Glass, me preguntabas tú. Por supuesto, pues, en Montecristi inicia esta banda y se organizan para delinquir. ¿Tú recuerdas que hicieron el mandato 15, que en su artículo 5 establecen la decisión de quitarle la responsabilidad del crédito de Odebrecht al Bandes y asume eso el Estado ecuatoriano? ¿Recuerdas eso, Juan Carlos? No, sinceramente. Te lo voy a leer con cifras y con fechas y te lo voy a leer con el número de oficio. Pero para no salirme del tema, ¿quién es el responsable de eso? Correa. Le debemos a Tailandia y a la China. La Constitución en el artículo 422, si no estoy en un error, establece que bajo ningún concepto se puede distraer de la jurisdicción nacional los conflictos que pudiesen existir en los temas de Estado, de contratos, etc. Una preguntita para el señor Rivera, me voy a anticipar a darle una pista a la ciudadanía. Por eso tiene que responder Correa, por lo del IES, por la plata que se han sacado del Banco Central, que ese es un feriado monumental, es 4 veces más lo que dicen que costó el del 99. Más o menos, ¿a cuánto es el dinero que ha sobre los salido? 12 mil millones. Ha salido del Banco Central hacia sí, el pero Estado. ¿plata de quién? De los depositantes. ¿Plata de quién? De los GATS.
los municipios. ¿Plata de quién? De los consejos provinciales, de Petroecuador, del Seguro, de la Corporación Financiera. Por favor, pues, ¿quién ordenó eso? ¿El ministro? No, el ministro apenas. Pero apenas es un secretario de Estado. Él hace lo que le ordena el jefe. Entonces, esto de la responsabilidad coadyuvante es multiplicado por 50,000. ¿A qué me refiero? A la responsabilidad coadyuvante del universo, pues por eso lo sentenciaron a pagar $80 millones, porque le prestó el papel para que lo insulte Emilio Palacios, entre comillas estoy diciendo, no es que adhiero a eso. Entonces, ¿dónde está o en qué cortes están contratadas en el contrato, ¿no? Valga la redundancia, la jurisdicción para los precios con China y Tailandia en Hong Kong? Esa es una traición a la patria. Entonces Correa puede venir, claro, pero que sepa que si viene a lo mejor no puede salir. Así de sencillo. A ver, vamos por partes como se dice. Sí. ¿Cuáles son los puntos a que me refieres? Este informe de Contraloría contra Patricio Rivera, especifiquémoslo, por favor. Él está inhabilitado para ejercer un cargo, porque él tiene perentoriamente 30 días y han transcurrido 3 semanas desde que la Contraloría determinó la responsabilidad. Tiene 30 días para justificar. ¿Cómo va a justificar que no tomó la plata? Eso es impensable. Es como tuvo 30 días el expresidente del Seguro, el señor Espinosa, que se pasó pataleando todo el tiempo y tuvo que irse. ¿No es cierto? Segundo, eso lo inhabilita a futuro. Las decisiones de la Contraloría inhabilitan a futuro. Juan Carlos Calderón es alcalde de Loja. No, yo me voy a poner de candidato, porque voy a hablar una palabra gruesa y no me has autorizado. Yo soy alcalde de Loja, ¿no? Y de pronto hago alguna cosa por debajo de la mesa. Y se vienen elecciones para parlamentarios. Entonces yo digo, a ver, yo me inscribo para la asamblea, ¿cómo han hecho estos? Varios, ¿no? Me inscribo para la asamblea, gano y me protejo con la inmunidad. Y resulta que la Contraloría viene e investiga mi gestión y descubre que yo me he llevado un puente, pues. Entonces me destituye por el acto ocurrido en situ y en la época y pierdo la función, pues. Obvio, por eso es que el Contralor General del Estado, insistiendo en la destitución de Glass, ahí le facilitó a la asamblea que tome una decisión y no lo hicieron. Y no lo hicieron, es increíble. ¿Pero por qué es? No por la función de vicepresidente, no, es por el bloque Singue. Ahí hay indicios de responsabilidad penal, lo destituyó porque como ministro de Estado, presidente de la comisión que adjudicó, determinó, de acuerdo a los análisis que ellos han hecho, un terrible perjuicio para el Estado. Entonces, esa es la situación de Rivera. Pero además, mira la práctica, Juan Carlos. Hay unas letras que hablan de los dos. ¿Cuál? El Gran Hermano. El Gran Hermano estaba chequeando, pero no te pongas en guardia. Estaba checando en una entrevista que hacía en Loja. Le digo, mire lo que esta frase de Fabricio Correa y mire la mía. Él dice, a mí me buscaban, me ofrecían plata. Entonces yo dije, claro, si yo salgo al parque y me ofrecen que me sume a una banda para violar a un niño, van a tener la respuesta. Sabían a quién buscaban. Y ahí yo les hablo del tongo. Los Rivera, en este gobierno la banda hacía todos en sus diferentes escenarios lo mismo, la misma práctica. ¿Se fue a la China el señor Rivera, tío, enviado por su sobrino? Sí, está claro. ¿Hizo las gestiones con Cienciano y compañía? Sí, está claro. El señor Rivera, Patricio Rivera Llanes Patricio, designa a su hermana en el Ministerio de Finanzas, a la economista Grace Jimena Rivera Llanes, y le encarga lo siguiente. Solo leo la parte pertinente. Dice, determina los viáticos para el viaje a la China a favor de la economista Grace Rivera Llanes, gerente institucional 3, quien viajará a la ciudad de Beijing, China, el 29 de octubre al 5 de noviembre del 2016, en plena campaña, a fin de continuar con los procesos de negociación para la obtención de financiamientos para el Estado. Por Dios, si esto no es nepotismo. Está interesante el documento, ¿no? Préstame el documento. Está interesante el documento. Está en sus manos. Estaba leyendo un documento aquí. Freddy Bravo. Me encanta la certificación de Juan Carlos.
desde el Ministerio de Finanzas, ¿no es cierto? El Sí. memorándum, Ministerio de Finanzas 2016-0483. Es la economista Grace Jimena Rivera Llanes. ¿Confirmado que es su hermana, la hermana del economista Patricio Confirmadísimo. Rivera? Confirmadísimo. Es la hermana de él. Pero ¿por qué dices que lo manda él? Él ya no era ministro de Finanzas. Sí, pero es el superministro de Economía, pues del sector, pues. Claro. O sea, él en ese momento era ministro coordinador de Coordinador, sectores pues, por de la economía, supuesto, de la política económica. De la política. ¿Quién ha sido el representante y el responsable de eso? Él, pues. Él. Entonces, pero ¿a qué me refiero con esto? ¿Por qué exhibo el documento? Primero porque es una indelicadeza torpe, burda, pero va a tratar temas de deuda. Pero además es un conflicto de intereses que se determina. ¿Por qué? Porque es familiar el asunto, se determina como un burdo nepotismo. Juan Carlos, solo quiero leerte lo del mandato 5. Esto es, tengo 2 minutos, ¿no es cierto? Tranquilo, dale. Ya. El Banco Central se sustentó en el mandato 15, pero quiero describirlo. Por disposición de este mandato que hizo Montecristi, de acuerdo a la Constitución, la de siempre y la actual, en el 230, dice que nadie está exento de responsabilidad. Pero hoy hace una precisión la Constitución esta de Montecristi. Define cuáles son las formas de representación de función pública. Dice como funcionarios públicos, como dignatarios. ¿Qué son los Montecristis? Dignatarios. ¿Quién nos mandó a hacer mandatos? Nadie. ¿Quién nos mandó a que vayan a ratificar a Poli? Nadie. ¿Quién los mandó a que nombren a pesantes? Nadie, pues. Nadie, absolutamente nadie. Iban a hacer una nueva constitución. Pero esto es gravísimo, mi estimado Juan Carlos. Esta disposición también compromete al Estado a asumir los costos del crédito, ojo con las cifras, $242 millones otorgado por el Bandes de Brasil a Odebrecht para hacer San Francisco. Juan Carlos, esto es terrible. Yo esta documentación la tengo y la reitero siempre. No me hacen caso mucha gente. Yo le dije a un periodista en Loja, verás, tú tienes la culpa, hermano. Amistosamente. Porque no me querías entrevistar sobre este tema. Si no, no hubiesen robado tanto. Ya. 200... Pero eso no es lo asombroso, Juan Carlos. $292 millones para la construcción del proyecto San Francisco. El problema está, ojo con lo que voy a decir, en que para asegurar el pago del crédito, tanto capital como intereses, por parte de la financiada Bandes, le hizo firmar a Hidropastazo notas promisorias, que son compromisos, notas promisorias, por 317 millones, ya subieron. Al típico estilo de Odebrecht, que iban subiendo. Esta nota fue canjeada un mes luego, el 29 de junio del 2008, por funcionarios del Banco Central con Hidropastaza para pagar $331 millones. Seguía la deuda. Sigue subiendo. Bandidos, delincuentes, seguía la deuda. No, pero todavía no, sube más. ¿Ya? Sube más. Dice, millones de capital y 130 millones de interés. ¿Desde cuándo, pues, una empresa privada extranjera tenía que ser financiada por el Estado ecuatoriano para un contrato de concesión? Pues el concesionario pone el billete y lo recupera en el camino. Ahí está Panavial, por ejemplo. Yo no sé cuál sea el estado financiero de eso, ni mucho menos, pero lo recuerdo porque ayer pagué el peaje. Punto. Entonces, Montecristi es este mandato. Y claro, te doy el oficio. El gerente del banco, el presidente del Banco Central, el señor Carlos Vallejo, que después fue embajador en Italia. Hasta ahí no me voy a quedar, para que no digan que estoy aquí haciendo... Ya veremos lo de Italia, porque hay que hablar de todas partes. Dice, en el oficio DBC de Banco Central 1763 del 2008, enviado el 1 de octubre del año 2008, por el presidente del Banco Central, Carlos Vallejo, a la Secretaría Anticorrupción, explica que las notas promisorias avaladas por los funcionarios del Banco Central y de Hidropastaza el 29 de junio, días después que la Central San Francisco dejó de funcionar, tienen un fundamento legal. Pero por favor, pues, sin demandar tú un juicio de vicios redhibitorios, no te funciona la palanca al carro y no le pagas, pues. Freddy, para comprensión de nuestros oyentes, ¿dónde está el dolo? ¿De qué? De lo que estás leyendo. ¿Dónde está el dolo? Que el Estado ecuatoriano asumió la deuda de un privado,
hacer unos trabajos en la Plaza de la Independencia. Y le digo al alcalde, firmamos un contrato de concesión, pero yo voy a cobrar un pequeño peaje aquí en la calle García Moreno, etcétera. ¿Y con quién vas a financiar? Me dicen. Le digo, con el Banco del Pichincha. Perfecto. Ocurre que yo saco un crédito del Banco del Pichincha, comienzo a trabajar y comienzo a hablar por la tranquera y le digo, alcalde, hagamos una cosa, pues pasémosle la deuda al municipio. Yo me quedo sin la deuda. Y después, pues lo que yo no cumpla con ellos, ¿no? Tendrá que la plata arreglársela con el municipio. Pero sí recuerdas quién era el fiscalizador en San Francisco. Lo lógico es que si importo un contratista, por lo menos busque uno del Ecuador, pues, para que lo fiscalice. Furnas. Furnas es socio de Odebrecht. Está también en Lavallato. Pero cuando yo hablo esto me dicen que yo soy de izquierda. Y estos trasnochados que hablan del neoliberalismo, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Alguien puede decir qué es el neoliberalismo? Es una tesis. Está en algún libro la definición. ¿Qué es el neoliberalismo? Ese fue un cliché comunistoide que tuvo auge en el Foro de Sao Paulo. Entonces Lula, recibiendo las instrucciones de Castro, dijo, a ver, vamos a falar. Vamos a hacer aquí un movimiento que le vamos a poner socialismo del siglo XXI. Yo voy a poner la plata a través del banco, los hago financiar para las campañas con las empresas Camargo Correa, OAS. Tú sabes que OAS es representada en el Ecuador por Fabricio Correa, luego que la botan del proyecto Baba. Alguna vez te presenté documentos sobre ese sentido. Entonces, nosotros ponemos los contratistas que ponen el billete para las campañas, pero además para que hagan las obras, les doy la plata del Bandes. Después ustedes asumen la responsabilidad financiera. El Bandes es el Banco de Desarrollo del Brasil. El Banco de Desarrollo del Brasil de Lula. Sí. No es un banco privado, es un banco de desarrollo de Lula, porque los expresidentes Sarney, etcétera, no lo usaban para eso. Él entendió que así había que usarlo. Y claro, con eso en el Foro de Sao Paulo diseñaron tomarse el país. Yo solo aspiro que pronto, Juan Carlos, te lo digo con sinceridad, con entusiasmo, pero con brío, así como abajo en Zancapalca, ahí donde llegaron los sefarditas. Tú has de saber eso perfectamente. Ahí están, tema familiar, pues. No me hables en clave. Lo que estamos hablando es de la provincia de Loja. Lo que te estoy diciendo es con vigor. Lo que vivo con entusiasmo, la esperanza que pronto dejemos de hablar a ver, ¿qué va a pasar? Correístas y excorreístas. ¿Qué va a pasar Freddy? ¿Qué va a pasar con estas denuncias? Es decir, tú está claro la postura frente al actual superintendente de Economía Popular y Mercado, Patricio Rivera. Sí. Ahí tenemos ¿cuáles son los pasos más allá de la denuncia? Ese cargo casi, te voy a dar una cosa esto. Ese cargo casi que está vacante, porque es evidente, pues, que le llegue el día de, pues. O sea, es una inmoralidad haber aceptado, incluso escuché a algún analista, yo no estoy claro en eso, no lo he analizado el tema, en el sentido que el cargo caducó, porque no se posesionó durante los tantos días, que si no me equivoco eran 20 días subsiguientes. Y esperó, pues, estar cuidando la mesa servida. Luego de que el presidente le dijo 10,000 veces la mesa no ha estado servida y él seguía ahí sentado. Seguía ahí sentado. Eso no ha existido nunca en el Ecuador, esa falta de pudor, ¿no? Entonces, pero además... Pero también dependía de Lenín Moreno, un viserazo y ya está. O sea, él es el presidente, tampoco... Bueno, pero, sí, pero tiene sus formas. Pues. Hay que respetar sus formas. A ver, yo prefiero las formas de él a las de este... Pero es un funcionario público que está bajo la égida del presidente. Sí. Ahora, si fuera de otra función del Estado... Pero terminó yéndose. Pero yéndose a otro lado. Yéndose a la superintendencia. Exactamente. A ver, aquí hay un asuntito. Sí, pero la semana pasada cuando se suicidó... Metafóricamente. Ese tipo, el tipo que supuestamente fue el autor material del caso de Emilia en Loja. El presidente la renunció a la ministra, pero ella no termina de irse porque le dijo, averíguame eso, o a lo mejor le dieron suicidando. Ya eso ya está afuera, con los dos pies afuera, ¿no es cierto? A ver, a propósito del señor Rivera, el señor Rivera está en una institución, algo escuché esta mañana, desgraciadamente tuve una llamada telefónica, estaba aquí Rosa Matilde Guerrero. Sí. Guerrero. Yo le estaba escuchando con prolijidad cosas bien importantes.
y un rato perdí la señal porque me entró una llamada. Puedes escucharlo en nuestra página Sí, web. claro, pues yo conozco. www.radiosucesos.net. Por suerte no es la primera vez que vengo a esta casa. Entonces sí. Pero hay una cosa bien importante, Juan Carlos. En los últimos tiempos y en Loja se han dado varios casos. Hubieron problemas en las cooperativas, ¿no es cierto? Problemas de liquidez, gente que ha perdido su plata, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quisiera que tú eres un investigador que nos has asistido con varias investigaciones. Quisiera saber cuántos funcionarios de la Superintendencia de Economía Social, Solidaria, etcétera, Popular y etcétera, Solidaria, etcétera, sí. etcétera, están detenidos como organismo de control. En Loja se dio un caso. Y yo escuché un día una discusión y me fui a ver una audiencia, a oír una audiencia. Y ocurre pues que los perjudicados, su abogado, atacaban, como es lógico, a los administradores de la cooperativa. ¿No? Y usted tal, etcétera, 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 etcétera. Y abogados habían en el sitio, a alguien le doy una especie de codazo, ¿no? Mi hermano. Y la autoridad de control, porque mira lo que dice, que de octubre del año 2014, por decir, a diciembre del año 2016, se han sacado $12 millones. ¿Cada qué tiempo el organismo de control observa el arqueo de caja de las cooperativas? ¿Cuánto ingresa, cuánto hay, cuánto tienen de patrimonio, cuánto ha salido, por dónde salió, por la ventanilla, por la tranquera o por la puerta de atrás? Dice, sí, pues. Le digo, ¿y en este proceso está involucrado la autoridad de control? Dice, no. Algo esconden. ¿Por qué tendría que estar involucrada la autoridad de control? A ver, y con el COIF quisieron, por obvias razones y hoy por disposición expresa, los funcionarios públicos cometen delitos por acción o por omisión. Punto. Punto, se acabó la fiesta. No puedo decir yo no he sabido, pues. No puede el señor Espinosa decir, yo no sabía que violaban a las niñas y a los niños. Si tiene cualquier cantidad de procesos que le decían, señor, está pasando eso y no hizo. Así que él tiene que desfilar más allá y creo que estamos terminando, mi estimado Juan Carlos. Hicieron esta organización para delinquir del CAL un anillo de seguridad para cubrir la corrupción y a los bandidos. El CAL no existe de acuerdo a la Constitución, no existe. Y ninguna ley que esté en contravía a la Constitución tiene validez, porque el CAL está restringiendo obligaciones que tiene el legislador de legislar y de fiscalizar. No existe, ¿no? Porque también, de acuerdo a lo que lo escuché a Alexis Mera, hicieron otro anillo de seguridad, el decreto, pues. Cuando dicta el decreto encargándole los sectores estratégicos a Glass Correa, está haciendo un anillo de seguridad, péguense con él. Oh, sorpresa de lo que nos escuchamos, viene Alexis Mera a dar su declaración en el juicio y dice, el señor Glass tuvo que ver con la salida y con el retorno, él se encargó de todo. ¿Y los decretos que firmó el Correa sacándolos? Correa dictó los decretos 1348 y 1347, si no me equivoco. No, 1348 y 1420, algo así, entre septiembre y octubre, ¿no? Con eso los vota, pues. Con eso los lanza fuera. Y después los traen, pues, una vez que pactaron el retorno poniéndose de acuerdo con lo que hoy estamos viendo, engordando las cuentas corrientes de esta gente, pues, mi estimado Juan Carlos. Entonces, ¿en qué pudo haber fallado la Superintendencia de Economía Social, Popular y Solidaria? En que no actuó controlando, porque la cooperativa al final del día levanta pues un texto donde él dice tantos ingresos, tantos depósitos, tantos aplazos, etcétera, equivalente a tanto, y esa plata tiene que ser trasladada inmediatamente a ser depositada en un banco, pues. Y si es que no vieron que eso ocurría en tanto tiempo para que se levanten supuestamente de una cooperativa $12 millones, Juan Carlos, es inmanejable el tema. Algo pasó ahí, hay una complicidad, puede ser, pues. Hay una omisión, también lo responsabiliza, pues. Y cuando hablaba del ministro Espinosa, ¿por qué dije esto? Porque el CAL, el anillo de seguridad del correísmo que levantó para proteger a sus funcionarios, tenían dos anillos de seguridad. Uno, la elección. Convirtieron a la asamblea en un depósito de gente que había
y ellos sabían, porque seguramente compartieron, pues no, que habían delinquido. Entonces la asamblea te protege con la inmunidad y además el CAL es un anillo de seguridad que no permite que pasemos. Ahí es cuando uno tiene que ver a Escobar y los anillos de seguridad. Quiero aprovechar tu presencia. Finalmente, estamos con Freddy Bravo, es asambleísta, es diputado. Diputado, perdón. Es diputado porque la asamblea cambió de nombre después. Y volverá a cambiar a Congreso. Para hablar un poco sobre el tema de Loja y del Chato Castillo. Perfecto. A ver, ahí hay un movimiento, o varios movimientos, digamos, que pretende revocar el mandato de Bolívar Castillo por una serie de acusaciones. Tú estás como parte de este movimiento. Está José Ignacio Chauvin también ahí, Fue una reunión con él. el famoso Nacho Chauvin, que estuvo en este affair de Angostura y toda esa situación, y que está en Loja ahora en ese proceso. Estuvo también en el tema de los manteles, pero yo a él no le reclamo. Yo tengo otro objetivo en el tema de los manteles. De acuerdo. ¿Cuál es el proceso ¿Qué pasa con el Chato Castillo? ¿Y cuál crees que son el camino de esto? Ya finalmente falta un año, ¿no? Para que terminen su mandato. A ver, ellos... Falta un año y medio, hasta mayo del 2019. Sí. Las elecciones serían en febrero y dice hasta un año antes. Un dirigente de la transportación presenta el pedido de revocatoria por cuanto ha incumplido con sus funciones. Dice, entiendo que esto ha sido perfectamente calificado. Hace pocos días la Contraloría General del Estado determinó que la ciudadanía lojana, y obviamente los visitantes también, los turistas también, ¿no? Porque un turista no conoce y le ponen un candado y le cobran una multa, y no conoce, no está señalizado el tema de la velocidad. La ley fundamentalmente, cuando se trata de temas coercitivos, tiene un espíritu, la prevención. No, el señor Castillo es como esos policías rurales del campo que se escondían hasta que caigan en la infracción. O sea, un objetivo recaudatorio. Exactamente. A ver, recaudatorio sería poco. No, ese es un objetivo coercitivo de persecución, es malvado. Y él lo ha dicho. Y él se presenta así. Hay 2 perros callejeros y él dice, estos tienen que ir al zoológico para que coman los leones. Él es así. Y llegó a un estado ya de encrispación de la ciudadanía que yo pensé en algún momento que no podía tener éxito una cosa de esas. El día sábado, a ver, hace 15 días hubo un proceso eleccionario para el secretario del sindicato de choferes. El secretario del sindicato de choferes es un concejal que fue electo por Creo y se convirtió en un pendonero de, ¿cómo se llama?, de Castillo. Y como así es esta gente, lo puso contra su clase. Perdió 4-1 la elección. Y ocurre que va a la posesión del nuevo secretario el sábado. Yo asistí, invitado también. Y alguien tenía un formulario. Yo le digo, préstame el formulario para firmar. Pero en la cara de él, ¿no? Formulario para la revocatoria. Para la revocatoria. Y ocurre que los choferes giran a donde yo estaba y se pusieron en columna a firmar. Entonces, ¿cuál es el argumento para la revocatoria del alcalde Castillo? El abuso en el cobro de fotomultas, porque él contrató una empresa con un convenio que la empresa cobraba un porcentaje de lo recaudado. Es decir, si recaudan 10,000, subía el ingreso para la empresa. Esas son la modalidad y las condiciones del contrato. La ciudadanía no, por Dios, Juan Carlos, yo sé que te espeluzna. Y ocurre que la Contraloría determina que le han cobrado en demasía a la ciudadanía de Loja alrededor de casi $2 millones. Y suelto de huesos este hombre, pero esto fue después de que se presente el pedido de revocatoria. Sale y dice, acabo de rescindir el contrato con ellos. Acabo de rescindir el contrato. Así que se van. Y no pueden seguir actuando las fotomultas, funcionando. Y claro, la gente perdió un poco el interés y yo ese día me entero, me invitan a una radio y le digo, a ver, un momentito. No, ese oficio no me gusta, matatiru tirulá. No, ese es el primer paso de la Contraloría. Ahora le corresponde a la Contraloría el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Ir a la dirección de responsabilidades y determinar la responsabilidad del sujeto. Y ese trámite está en camino. Hay muchas cosas que han fastidiado. Por ejemplo, me acabo de enterar, una empresa mexicana, otra empresa ecuatoriana y 4 empresas más participan para un proyecto.
y de pronto asoma una empresa en sexto puesto y le entregan un proyecto con una diferencia en tiempo y en costo brutal. Entonces, claro, ya es un totalitarismo, una perennidad que les permite, según ellos, hacer lo que les da la gana. Yo veo una resistencia total. Por ejemplo, cuando de repente él dice, esta casa no me gusta por tal razones y porque constituye un peligro para los de adentro y los de afuera. Viene un tractor y ni la cocina te permite. Han habido cosas como es. Y yo creo que además en el ambiente de no reelección, hoy llegó como anillo al dedo. El día viernes yo asistí a una convocatoria que hicieron con varios ciudadanos. Yo no voy a hablar de personajes políticos, de líderes gremiales, ni mucho menos, porque la consulta popular, dice el presidente Moreno, y yo comparto, no necesita tutores. Este es un asunto ciudadano. Si la consulta popular es esa cosa con la que comparto, la revocatoria del mandato es un asunto, pero absolutamente ciudadano. Tanto más cuanto que este instante Castillo ha comenzado a manejar esquemas de amenazar a la gente. Amenazar a la gente. Ah, no, pues, yo manejo el agua, yo manejo la basura, yo manejo los impuestos. Medio eso que la revista Vistazo hace algunos años lo sacó como el emperador de Loja. Yo no sé si Claudio o Calígula. Esa ya es cuestión de... Bueno, Allá. gracias Freddy Bravo. Pero yo sí creo que no corre. Yo creo que está con un pie afuera. Y se viene la revocatoria acá. Esa sí la voy a presentar yo contra Verónica Arias por sus actuaciones en el CAL, que no las hace por ella, sino representando a Castillo. Y la ley de comunicación que hablaban esta mañana en la primera entrevista con el asambleísta Yunda, ¿no? La superintendencia de la ley de comunicación no existe. Porque fue aprobado eso, propuesto por el señor Castillo, fue aprobado la superintendencia de telecomunicaciones sin haber constado ni en el primero ni en el segundo debate. Eso es inconstitucional, no hay que darse las vueltas. El señor Ochoa está afuera, solo con una pequeña resolución, por decirlo de alguna manera, de la Corte Constitucional, porque está en contra de la Constitución. Y por último, el ciudadano que se niega a cumplir algo que emane de la superintendencia de telecomunicaciones no existe y tendrán que devolver todo el dinero que han cobrado a todos los medios y a todos los ciudadanos que han sancionado. No sé dónde se va a meter el señor Ochoa. Seguramente ya tiene algún ángel de funeraria que lo cuide. Muchas gracias a Freddy Bravo, siempre polémico en sus declaraciones. Estaremos pendientes del proceso contra Bolívar Castillo, que es un tema que de alguna manera está afectando, creo yo, el pacífico desenvolvimiento de la ciudadanía de Loja. De nuestra parte hemos llegado al final del programa. Gracias, Juan Carlos. Gracias por su cordial atención.